tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a este centro por la iniciativa, ¿no?, por las medidas que se han dado, y agradecer la invitación a participar en esta mesa. Bien, el otro día asistí a la primera mesa redonda, no me pude quedar luego al debate posterior, pero quería enlazar un poco con lo que se abordó en aquella sesión, ¿no? Porque, claro, hablar de la izquierda en el Estado español y la solidaridad hay que entenderla en términos precisamente también de reflexión política, ¿no?, de extraer las elecciones, y así es como por lo menos la organización en la que yo estaba entonces, que era la Liga Comunista Revolucionaria, valorábamos la respuesta. Por supuesto, la misma noche del 11 de septiembre sacamos una declaración expresando nuestra solidaridad con los trabajadores y el pueblo chileno contra la reacción del imperialismo, y ahí ya decíamos, entre otras cosas, decíamos: por encima de las diferencias evidentes entre la historia de Chile y la de España, no es difícil para los trabajadores españoles comprobar un cierto paralelismo entre los acontecimientos actuales en Chile y los que marcaron el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936. Así lo veíamos en aquel momento, ¿no? Es decir, veíamos de nuevo cómo había habido un golpe de Estado. En el caso del Estado español entonces con una respuesta popular armada y el inicio también de una revolución social y una guerra civil, y en el caso de Chile, pues desgraciadamente no hubo condiciones para esa respuesta y triunfó muy pronto el golpe, ¿no? Evidentemente tratamos de mostrar nuestra protesta de distintas formas, ¿no? Pero es evidente que lo que más nos preocupaba eran las enseñanzas que había que sacar de lo ocurrido en Chile, ¿no? Por eso, ya digo, desde el reconocimiento a quienes lucharon por un Chile socialista y fueron víctimas del golpe de Estado y de la dictadura pinochetista al servicio del neoliberalismo y del imperialismo, y en particular desde el respeto a la figura de Allende. Quiero recordar que, evidentemente, como dice mi compañero Micael Lobby, a pesar de todas las críticas que se les pueden hacer a Salvador Allende y a otras las organizaciones de la Unidad Popular desde el punto de vista en el que yo me sitúo, es evidente que Allende aparece como un gigante al lado de los enanos de la izquierda social liberal que ha ido luego conformándose en América Latina y en otras partes del mundo. Porque en realidad lo que empezó entonces fue un debate en la izquierda, ¿no? Un debate en la izquierda internacional, pero particularmente en la izquierda europea, sobre qué había ocurrido, ¿no? Y claro, nosotros desde una afinidad, digamos, más próxima a lo que era, por ejemplo, una organización como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pues sí teníamos un interés en analizar esa tensión, ¿no?, que se había ido produciendo en esos años entre la victoria electoral y la presencia dentro del Estado de un gobierno de izquierda por un lado, y por otro la dinámica del poder popular que se iba creando. Poder popular cuyo lema estaba en el propio programa de la Unidad Popular, ¿no? Si recordáis, ¿no?, si se recuerda luego la carta que la coordinadora de cordones industriales de la provincia de Santiago envió el 5 de septiembre al compañero Allende, así se dirigían a él, recordaba precisamente que por qué no se había aplicado todo lo que había en ese apartado dedicado al poder popular, ¿no? Es decir, a nosotros nos interesaba mucho recordar cómo, bueno, con sus limitaciones, porque es evidente que no llegó a cuajar un poder popular, digamos, extendido en todo el territorio, pero sí nos interesaba, pues, recordar lo que había significado la experiencia de los cordones industriales, de los comandos comunales, ¿no?, de la propia área de propiedad social y las tensiones con los interventores del Estado que vivían los trabajadores, ¿no? Y claro, como lo que vimos es que había ahí una tensión permanente, ¿no? Es decir, entre digamos, lo que luego dirigentes de la propia Unidad Popular reconocieron, la ilusión de la excepción chilena, ¿no?, de que
se podía confiar en un ejército institucional, y por un lado, y por otro la contrarrevolución en marcha, que llevaba tiempo preparándose, obviamente, y que, bueno, pues Marcos, en un artículo que saldrá en la revista Viento Sur, recuerda los orígenes desde los años 60, ¿no? Y evidentemente la conclusión que sacábamos nosotros fundamentalmente era que no sabía poder cumplir esa excepción chilena, esa ilusión de que la vía parlamentaria bastaba, y la extraparlamentaria en todo caso debía ser subalterna, ¿no? O subordinada a lo que se hiciera del gobierno, porque lo que veíamos era que, bueno, realmente la prioridad que se daba desde el aparato de Estado a las relaciones, vamos, desde el Ejecutivo, ¿no?, a las relaciones con otras instituciones del Estado, pues iba en contradicción con el estilo del poder popular, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo he releído pues, cosas del amigo Jan Garcés en el libro primero que sacó, ¿no? Que claro, aparecen las viejas discusiones sobre lo que escribió Engels, el famoso prólogo a la lucha de clases en Francia de 1895, ¿no? En fin, no me voy a enrollar ahora con esto, ¿no? Pero aparecía ese debate, ¿no? Y eso lo vimos con la emergencia del eurocomunismo, ¿no? El eurocomunismo aparece muy pronto con Berlinguer, es decir, en lugar de sacar una lectura, digamos, de izquierda autocrítica, como poco tiempo después hará Volodya Teitelbaum, por ejemplo, ¿no? Secretario general del Partido Comunista de Chile, ¿no? Cuando, bueno, tengo por ahí el texto, no creo que haga falta citarlo ahora, en todo caso para el coloquio podemos dejarlo, ¿no? En cambio, frente a esas reflexiones autocríticas que se dieron luego en la propia guerra chilena, lo que vimos por parte de lo que se acabó de llamar el eurocomunismo fue una lectura que llevó a cuestionar incluso la necesidad de plantearse una transición al socialismo, ¿no? ¿Qué decía Berlinguer, por ejemplo? Dice, hemos pensado siempre, y hoy la experiencia chilena nos refuerza en esta convicción, que la unión de los partidos de los trabajadores y la fuerza de izquierda no es una condición suficiente para garantizar la defensa y el progreso de la democracia cuando se opone a esta unión un bloque de partidos que van desde el centro hasta la extrema derecha. Evidentemente, la unidad, la fuerza electoral y política de la izquierda y el entendimiento cada vez más sólido entre sus diferentes y autónomas expresiones son la condición indispensable, pero sería completamente ilusorio creer que aunque los partidos y fuerzas de izquierda llegaran a alcanzar el 51% de los votos y de la representación parlamentaria, eso solo garantizaría la supervivencia en la acción de un gobierno que fuera la expresión de ese 51%. Por eso nosotros hablamos no de una alternativa de izquierda, sino de una alternativa democrática, es decir, de la perspectiva política de una colaboración y de un entendimiento de las fuerzas populares de inspiración comunista y socialista con las fuerzas populares de inspiración católica o con formaciones de otro tipo de orientación democrática. Y claro, que eso se reflejó luego con la búsqueda del compromiso histórico con la democracia cristiana, ¿no? Y con los tres lemas principales que defendió Enrico Berlinguer en la campaña electoral de julio del 76, ¿no? Austeridad, pero claro, austeridad en el momento precisamente del cambio de ciclo que se está viviendo en la economía mundial y del cuestionamiento de esa lucha salarial con el símbolo de la escala móvil de salario que había en Italia entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues la austeridad no era entendido en un sentido ecologista, digamos, radical, sino al contrario, en un sentido de exigir sacrificios a la clase trabajadora, ¿no? Un segundo lema, que era orden público, ¿no? Desgraciadamente, y en aquellos tiempos monetarios no olvidemos que había una efervescencia movimentista muy fuerte, y una tercera era mantenimiento de la autoridad. Esas eran tres ideas fuerza en ese contexto, ¿no? Y claro, bueno, yo creo que la historia posteriormente ha demostrado a dónde ha conducido eso, ¿no? Que condujo a un callejón sin salida, ¿no?
Y en el caso de la izquierda española, pues claro, evidentemente yo tengo otra frase de Santiago Carrillo en octubre de 1973, que decía: tras la experiencia de Chile, la realidad es que la vía democrática y pluralista al socialismo sigue siendo tan válida como antes, ¿no? Es decir, que no había ninguna reconsideración, ¿no? Y bueno, desde nuestro punto de vista, pues claro, era un intento de querer justificar esa política, digamos, de pactos con el sector reformista de la dictadura franquista, que que acabó haciendo la dirección del Partido Comunista de España, ¿no? Entonces, claro, para nosotros de lo que se trataba era no de que creyéramos que estuviéramos en posesión de la verdad, porque hubo debate y reconocíamos partes positivas de la propia, de algunos análisis. Por ejemplo, claro, si hablamos del libro de Santiago Carrillo, de Eurocomunismo de Estado, es muy interesante, porque es un esfuerzo intelectual con el que puedes dialogar y debatir, ¿no? Pero el problema era la conclusión estratégica fundamental, es decir, en lugar de constatar que no se había cumplido esa excepción, que en su momento, con sus matices y por la censura prusiana, aceptó Engels en su momento, ¿no? En lugar de hacer eso, pues ya digo, lo que se planteó es dar un paso más a la derecha y dar toda la centralidad a la vía parlamentaria y además ligándola con una búsqueda de un acuerdo con el partido principal de la derecha italiana, en el caso de Berlinguer, y en el caso español de Elio, con un sector de la propia derecha procedente del franquismo. Entonces, para nosotros lo importante era destacar, y había una película como La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, ¿no? que nos ha ido mucho, ¿no? Es decir, aquí lo que se ve es el movimiento popular que había en Chile muy diferente. Entonces yo creo que el gran problema de ello, como reconoció luego en Bolonia Teitelbaum, Mireia Baltra, también dirigente del Partido Comunista, o incluso Patricio, otro dirigente, sí, no me acuerdo ahora el apellido, bueno, o Jorge Arrate recientemente tiene un artículo suyo en que se preguntaba qué hubiera ocurrido si en vez de adoptar la opción menos radical en materia militar, es decir, la de no ejercer las facultades legales para reemplazar los altos mandos de las FARC, el gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno de la Unidad Popular hubiera procedido a hacerlo. Sí, ello no se trata de hablar en términos de traiciones y demás, pero sí en términos, bueno, pues de reflexionar, ¿no? Reflexionar y considerar, claro, como en aquellos 1000 días, ¿no? Los 1000 días que estremecieron al mundo y particularmente a América Latina, pues claro, ya había un movimiento popular ascendente antes de la victoria de Allende. Ese movimiento popular sigue creciendo después, se va autoorganizando, ¿no? Y bueno, evidentemente la derecha está organizándose también, hay una contrarrevolución en marcha, por supuesto, con Marcos hablaba de Nick Singer, ¿no? Nosotros hablamos de Killinger, ¿no? Es decir, algunos hablamos de Killinger, ¿no? Por lo de Vietnam, que estaba más en aquel momento de la actualidad, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, ya digo, no se trata tampoco de decir que todo lo que hizo el MIR estuvo bien, primero porque no conocí toda su experiencia, porque además el MIR antes estaba con un esquema de guerra popular prolongada, y tampoco me parecía muy adecuada para la presencia chilena, ¿no? Pero es evidente que, por ejemplo, el MIR hizo un trabajo en la Marina importante, intensivo, llamando a desobedecer a los puchistas, y los militantes del MIR que hacían ese trabajo dentro del ejército fueron detenidos, ¿no? Fueron detenidos y fueron juzgados. Es decir, que ahí hubo, ya digo, la necesidad por nuestra parte de entrar en el debate, ¿no? Y claro, tenía que ver con lo que estaba pasando en la izquierda europea, con las estrategias que nos planteábamos para acabar con la dictadura, siempre, por supuesto, desde nuestro punto de vista, sin negar la necesidad digamos, de presentarse a las elecciones, de luchar por una representación electoral lo más potente posible, pero claro, sabiendo los límites
y cuál es la naturaleza de los estados, ¿no? Los estados bajo el capitalismo, ¿no? Es decir, que hay una digamos, no se puede tener una visión meramente instrumental, ¿no? Sino más bien una visión estructural del Estado, y constatando que, bueno, obviamente la contrarrevolución, el bloque de poder que se estaba viendo con las nacionalizaciones que estaban en marcha también, por supuesto el gobierno de Unidad Popular, ¿no? Es decir, el programa de Unidad Popular leído hoy, por supuesto, es un programa que ojalá defendiera algún partido de izquierda con fuerte presencia parlamentaria, ¿no? Pero claro, en aquel momento no olvidemos que aunque fracasara la experiencia chilena, luego tendríamos aquí la experiencia portuguesa, la experiencia del 74 portugués. Es decir, no se puede decir que estuviéramos ya con el triunfo de la onda larga neoliberal. La onda larga neoliberal empieza con el golpe de Estado chileno, pero todavía hay pruebas importantes que tienen que pasar, entre ellas la portuguesa y la española, por supuesto, ¿no? Y claro, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que nos estábamos jugando en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero recordar todo esto, ¿no? Porque precisamente, como decía Enrique, ¿no? Pues, si ahora hablamos de cómo abordar, ¿no?, procesos constituyentes, pues claro, el mismo proyecto que aparecía en el programa de la Unidad Popular era un proyecto de nueva constitución, ¿no? Es decir, que el problema de la legalidad, estaba condicionado a poder cambiar esa legalidad, que también decía allí en su discurso, ¿no? Ya digo que no se trata de confrontar tanto discursos, sino prácticas, ¿no? Prácticas por las limitaciones de cada una de ellas, ¿no? Y claro, y justamente ahí también quiero recordar también a Engels cuando en sus debates con el revisionismo incipiente que había en la socialdemocracia alemana, que se reflejará fundamentalmente en Bernstein, decía, cuidado, no confundamos legalismo jurídico y legalismo moral, ¿no? Es decir, yo lo traduzco desde la izquierda, ¿no? Desde la socialdemocracia, podemos decir que en aquel momento en el que estaba sucediendo la socialdemocracia, con su sufragio universal, también que estaba dando los resultados, vamos a utilizar esa legalidad jurídica hasta que nos sirva, ¿no? Y posiblemente es mejor que obligarles a ellos, a los enemigos, a que cuestionen esa legalidad, porque digamos que estaban preparando la ley antisubversiva contra la socialdemocracia, pero no teníamos una visión moral de la legalidad. Esa legalidad, mientras nos sirva, de acuerdo, pero podemos cuestionarla. Evidentemente, allí lo que hubo, pues claro, fue en un golpe de Estado que se cargó la propia legitimidad electoral que tenía el gobierno de la Unión Popular, ¿no? Y que había reforzado con las elecciones legislativas en marzo del 73, ¿no? Pero claro, también el propio gobierno sabía que, claro, luchando solo en el plano institucional, cediendo en la formación gobiernos cívico-militares, ¿no? Integrando incluso a la CUT en ese gobierno y por lo menos no impidiendo incluso la recuperación de fábricas que han sido expropiadas, etc., pues claro, realmente se estaba perdiendo la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza de sus enemigos, ¿no? Es decir, ya digo, cuando me tocaba preparar esto, pues sí, he tratado de repasar los libros, ¿no? Por ejemplo, uno que me parece muy interesante es el diario de Alain Touraine en aquellos tiempos, ¿no? Pues claro, él mismo señalaba, ¿no?, las contradicciones en las que se movía, ¿no? Y Allende no se puede salir de la vía chilena. Al mismo tiempo no puede dominar la crisis de otro modo que lanzando una gran movilización popular. Esto lo decía el 4 de septiembre de 1973, ¿no? Estas dos exigencias son contradictorias, lo menos que puede decirse es que tiran del gobierno en dos sentidos opuestos. Esta oposición no puede ser superada o controlada más que si el cochero tiene buen puño. No basta ya tener una muñeca de oro, que nos dice aquí, una gran habilidad. Hay que poseer fuerza política,
es decir, una unidad de organización y de orientación, un gobierno que sea realmente de seguridad nacional. Cada día que pasa disminuyen las posibilidades de una solución más o menos ordenada. Bueno, esto es lo que en realidad decía también Fidel Castro, ¿no? A su amigo Allende en su carta del 29 de julio de 1973. Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la democracia cristiana en medio de acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de los buenos camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo, mejorar la correlación de fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda. Estos son propósitos loables, pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable, exigiendo un precio imposible de pagar por la Unión Popular y la Revolución, lo cual es incluso bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles. Ella puede, a tu llamado ante la revolución en peligro, paralizar a los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está percibida y lista para entrar. Su fuerza y su compatibilidad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor, aun cuando otras circunstancias sean desfavorables. Bueno, yo creo que también, como he dicho antes, el llamado de la coordinadora de Coordinación Provincial de los Cordones Industriales del 5 de septiembre iba también en este sentido, ¿no? Creo que aquí hay gente que lo conoce, ¿no? Pero en fin, ya alertaban, ¿no? Alertaban del peligro inminente de la Estado, ¿no? Que bueno, ya no se trata de dar lecciones, pero sí de sacar lecciones de lo que ocurrió ahí para repensar las estrategias de cambio. Por supuesto, el caso venezolano es un caso también del que aprender y con el que aprender, ¿no? Pero que también han vivido, como se recuerda el otro día, por la experiencia del intento de golpe de Estado y la respuesta popular que hubo frente a gente del golpe de Estado. Pero ya digo, creo que de nuevo no podemos caer en lo que decía Mireia Balta dijo, hubo una ingenuidad colectiva de los dirigentes políticos de la UP. Creíamos que este ejército podía ser ganado para la oposición constitucionalista. Bien, pues ya digo, yo creo que lo importante es seguir debatiendo a partir de estas experiencias, de otras, ¿no? Y por supuesto eso lo hacíamos desde la solidaridad con los compañeros que sufrían. Entonces aquí nos impactó, por supuesto, la muerte de Salvador Allende, como la de Víctor Jara, como la de Miguel Enríquez, ¿no? Como toda una cantidad de compañeros y compañeras que sufrieron la represión, ¿no? Y bueno, pues luego, evidentemente, con compañeros chilenos, pues hemos compartido cantidad de luchas, igual que muchos compañeros y compañeras argentinas que vinieron después del golpe de Estado de la dictadura militar, ¿no? Así que de lo que se trata es de saber que estamos en una misma lucha, porque hoy, con mayor razón que ayer, nuestra lucha es común, ¿no? Y no podemos pensar que se pueda conquistar el socialismo en un solo país. Gracias. Muy bien.